Para el análisis, Maximiliano Sbarbi Osuna es analista político y nos acompaña desde Buenos Aires. Maximiliano, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pregunta correspondiente: ¿hacia dónde va esta confrontación que involucra a Rusia, que involucra a los países de la OTAN, pero que sobre todo involucra a Estados Unidos a la cabeza de la OTAN, Maximiliano? En este momento las relaciones están en su máxima tensión, principalmente porque Estados Unidos, antes de la conferencia entre Biden y Putin, le vendió armas por más de 2.000 millones de dólares a Ucrania con un préstamo que le otorgó el Reino Unido a Kiev. Entonces, también las amenazas por parte de Biden, de que amenazó a Rusia con desconectarlo del sistema financiero internacional, del sistema SWIFT, y también Reino Unido amenazó con que Europa rechace el nuevo gasoducto por el cual Rusia abastece de gas a Europa, el Nord Stream 2, algo que es conveniente económicamente, principalmente para Alemania y para otros países de la Unión Europea. Eso por un lado. Y por otro lado, no hay indicios reales de que Rusia tenga desplegados 100.000 soldados en la frontera con Ucrania. Sin embargo, si esto llega a ser real, es probable que Putin lo haga como una maniobra para evitar que Occidente cruce esa línea roja, que es incorporar de hecho a Ucrania dentro de la Organización Atlántica. Pero aunque no lo incorpore, Ucrania ya se comporta como un país de la OTAN, porque recibe armas de Estados Unidos, entrenamiento militar, dinero, préstamos y todo tipo de facilidades. Por otro lado, Rusia apoya a las guerrillas separatistas del Donbass, es decir, la provincia este de Ucrania, cuyos habitantes en su mayoría hablan ruso y se sienten más identificados con Moscú que con Ucrania, pero no lo hace para dividir el territorio de Ucrania ni tampoco para anexionárselo Rusia, sino lo hace para poder influir dentro de la política ucraniana, para equilibrar la influencia de Occidente, militar, política y económica. Pero esta cumbre de ayer entre Putin y Biden destrabó un poco el conflicto, en el que pusieron ciertos límites. Ambos pusieron ciertos límites, saben que no lo pueden cruzar, que tampoco lo desean cruzar, porque no desean una guerra abierta, ni tampoco Rusia tiene pensado invadir Ucrania, porque sería no solamente condenado internacionalmente, sino porque no está dentro de su agenda, no va a lograr resolver el problema de la OTAN invadiendo a Ucrania. Entonces, intenta poner un marco jurídico para que Estados Unidos suscriba un tratado en el cual se comprometa a no expandirse hacia el este, algo que Estados Unidos no va a hacer, pero entonces lo que sucede es una especie de guerra fría, es decir, Rusia apoyando guerrillas, concentrando quizás o no algunas tropas en la frontera como presión, y por el otro lado Estados Unidos y la OTAN apoyando a Ucrania como si fuese un miembro más de la alianza. Es decir, hay posibilidades de que incluso partiendo de este escenario, como tú lo analizas, hay posibilidades de continuar los diálogos entre Rusia y Estados Unidos, ¿no? En algún momento. Incluso es lo que ha dejado ver también el propio presidente Vladimir Putin. Sí, exacto. Los diálogos seguramente van a continuar y las tensiones van a seguir también, va a ser como un vaivén. Tensión, distensión, diálogo, ruptura, amenaza, y en el medio va a haber acciones positivas. Por ejemplo, luego de estas acusaciones hacia Rusia, esa falsa acusación de que intenta invadir Ucrania, el mismo gobierno de Ucrania, que al principio negó la presencia de tropas rusas en la frontera, y luego el presidente tuvo que salir seguramente por orden de la OTAN, siguiendo la política de la OTAN, diciendo que realmente estaban las tropas ahí, la semana pasada suscribió un tratado de gas importantísimo con Rusia por 15 años más, que extiende el trazado de gas de Rusia a Europa a través de territorio ucraniano. O sea que sigue haciendo negocios con Rusia, importantes negocios de hidrocarburos. Ucrania no se despega de los negocios con Rusia, pese a acusarlo junto con la OTAN de querer invadirlos. Es una lógica rara. Si un país está por invadir, es muy raro que uno haga negocios tan fructíferos ante una invasión tan inminente como según dicen. Entonces, ¿qué sucede con esto? Ucrania no juega el juego de la OTAN porque no tiene otra alternativa, le conviene económicamente, militarmente, para enfrentar a las guerrillas que también están luchando en su territorio, y también el transporte de gas hacia Europa es muy redituable para Ucrania, porque también
utiliza ese gas para sí misma, pero también se beneficia. como país de tránsito. Correcto, se beneficia cobrando de este regalías traslado. como país de tránsito. Así que es muy probable que los diálogos continúen, pero eso no significa que la tensión en algún momento no vuelva a aumentar. Allí el panorama. Maximiliano.